Muy buenas noches, estimados participantes. Entiendo que, bueno, casi el público general debe ser mm, profesionales de la construcción, en general, ingenieros y, bueno, ¿no? Todos los profesionales que estén. Así que, por favor, si me refiero directamente a ustedes como ingenieros, que es la costumbre, van a disculpar, pero y no lo fuera, por favor, entiendan una vez la costumbre de, en este mundo, de estar interactuando con ingenieros. Dicho eso, estimados ingenieros, voy a dar inicio con este tema que en estricto es transversal, ¿no? Digamos, al tema de la ejecución o gestión del contrato, porque el residente y el supervisor, con mayor énfasis, y de hecho, digamos, tiene la mayor carga de responsabilidad en lo que es la gestión de obra, el residente, y bueno, y de hecho no menos importante el supervisor, pero de estos dos profesionales que legalmente y de acuerdo a nuestra normativa, sus actividades están reguladas, ¿no? Vuelvo a reiterar, en estricto, en obras ya grandes o de mediana a regular, a gran envergadura, hay un tercer profesional, ¿no? Que es el gerente de obras, que también participa en la gestión del contrato. Dado el caso, de hecho, que voy a mencionarlo en algún momento, espero, digamos, digamos, no me aparte del tema, teniendo en cuenta que solo vemos residencia y supervisión. Pero recuerden, ¿no? Digamos, los profesionales que estamos en este campo deben tener en cuenta que ya la tendencia, y con más razón en la nueva normativa, la tendencia es que, digamos, los profesionales que trabajan en obra tengan conocimiento de gestión de proyectos, ¿no? Inclusive, aprovechando de que, bueno, se me mencionó en el currículum el tema de la acreditación como Project Management, la tendencia ahora es que tanto el residente, el supervisor y en general todos los profesionales de la ingeniería civil debemos tender a especializarnos en gestión de contratos, ¿no? O en gerencia, gestión de contratos. Y la tendencia también es obtener acreditaciones internacionales. Una de ellas podría ser el PMP. Hay varias escuelas, la más reconocida es el PMI, ¿no? El Lima es otra escuela también, digamos, a nivel internacional reconocida, pero nuestro país, digamos, es el PMI. De hecho, que hay capítulos peruanos también del IMNA, pero, digamos, el punto es que deben tener la tendencia, estimados profesionales, a acreditarse, ¿no? Hay diferentes niveles, podrían comenzar, por ejemplo, otra acreditación también internacional es el PM4R, que, bueno, lo certifica el Banco Internacional de Desarrollo y incluso exige para sus proyectos financiados por ellos esa acreditación. Hay que tener en cuenta que, sin exagerar, siquiera el 20% de todos los proyectos que estamos haciendo en el Perú son cofinanciados con el Banco Interamericano o con el Banco Mundial o con otros organismos internacionales. En ese sentido, el punto es que la tendencia es la profesionalización y especialización, miren, de lo que en teoría como base tenemos de ingeniería civil o arquitectura o derecho, ¿no? Como base. Dicho eso, el enfoque que voy a exponer a partir de ahora, digamos, de las funciones que tenga el residente, el supervisor de obra, va a ser el enfoque contractual. ¿Ya? Teniendo en cuenta que especialmente los residentes, como sabemos, tienen otras funciones, ¿no? De dirección técnica, aparte de la, digamos, de la gestión contractual que debes realizar. Entonces, para ponernos en contexto, ¿no? Y también para ponernos en contexto, va a ser en el marco de una obra pública. Si bien también ya la Contraloría ha regulado las obras por acción directa y se asemeja a muchos, casi creo que han hecho un copy-pega de la normativa de contrataciones, y puede ser válido algunos aspectos de las funciones de estos dos profesionales, pero en estricto, para no causar confusión, es siempre en el marco de una obra pública y en una obra por contrata y bajo la ley 32069 y su reglamento. Dicho eso, entonces,
Comienzo por el residente de obra. Ya prácticamente todos, aunque es casi seguro que aunque no tuviéramos experiencia en obra, sabemos quién es el residente de obra, ¿no? Incluso hasta intuitivamente ya podríamos establecer quién es el residente de obra desde el mismo nombre, ¿no? Desde el mismo nombre. Residente de obra, ojo, ¿no? Su nombre mismo indica el que vive en obra, el que reside en obra. Por tanto, el primer punto que uno debe tener en cuenta es que cuando uno quiere ser residente de obra, debe saber que tiene que estar en obra y en muchos casos incluso solo salir o retirarse de la obra ya cuando ha terminado. Hay casos de obras en las cuales están, por decirlo, en el fin del mundo, por ejemplo, en la selva y, digamos, mucho más adentro todavía. Debe tener presente el profesional que va a trabajar como asistente de obra es que se va a internar en esa obra, va a vivir en la obra y ya cuando termina la obra recién va a poder salir, ¿no? A la civilización, entre comillas, ¿no? A ese nivel es, digamos, el involucramiento de los residentes de obra, de este profesional residente de obra. También hay que tener en cuenta que ahora nuestra nueva normativa ha incorporado dos tipos o modalidades de ejecución contractual. La clásica, que es la que siempre conocíamos, que es la de solo construcción, y ahora la tendencia, es por eso que les comentaba hace un momento del expediente técnico, la tendencia es de diseño y construcción. Lo que antes en la normativa, en la ley 3225 antes, se conocía como concurso oferta o llave en mano, ¿no? Ahora eso, digamos, pues, se ha establecido como diseño y construcción. Entonces, la nueva normativa ha establecido que independientemente que sea o no independiente, tanto para proyectos de solo construcción y para proyectos de diseño y construcción, que sería la novedad, va a haber reciente. Solo para ponernos en contexto, ¿no? En solo construcción es lo que siempre hemos estado, hasta ahora hemos conocido, es la modalidad clásica, ¿no? ¿Cuál era o en qué consiste? Que de hecho que va a continuar todavía, es que el expediente técnico lo hace la entidad, el dueño de la obra. Él hace el expediente técnico y le entrega al contratista y el contratista lo ejecuta sobre la base de ese expediente. Es lo que hasta ahora era lo que conocíamos, ¿no? Prácticamente era el 95, 99% de obras que se hacían. Ahora la tendencia es que vamos a ir, y creo que va a ser un, digamos, un desplazamiento gradual, o la tendencia gradual, a que ahora ya el contratista va a hacer tanto el diseño y la construcción. Y ya hay proyectos que se están realizando así. Yo actualmente, por ejemplo, y curiosamente tengo dos contratos que estoy viendo en paralelo, uno que es solo construcción y otro con diseño y construcción y del mismo tipo de obra, por decirlo. Y es interesante ver cómo va variando ahí se van viendo las bondades de ambas, digamos, de ambos tipos de ejecución de obra. Lo vemos al detalle. Entonces, en solo construcción ya entendemos porque en teoría el contratista comienza directamente construyendo, ¿no? Y ahí el residente aparece de golpe. Sin embargo, en diseño de construcción todavía hay una etapa en la cual se va a tener que hacer el expediente técnico. Y de hecho que ustedes estarán preguntándose, ¿no? ¿Y en qué momento aparece el residente en la etapa de diseño? Cuando en estricto ahí debería estar el jefe de proyecto, lo que usualmente se conoce, y la normativa también la nueva normativa también ya lo establecido. Hay varios ingenieros que están siendo muy activos, por favor, eviten controlar la mano, porque veo que está apareciendo líneas en mi pantalla, por favor, bueno, por ahora todavía se ve la pantalla, ¿no? Pero mm, no voy a hacer que luego se esté usándose algunos textos, o al menos tapando los textos. Ya, digamos, en estricto hay que tener en cuenta que ahora ya vamos a tener o estar acostumbrando a estos dos tipos, ¿no? Entonces, por eso me refería que ahora,
justo la ingeniera hace un momento comentaba la importancia de la elaboración del expediente técnico. De hecho, la calidad del expediente técnico es muy, muy importante. Es más, es un factor clave para todo lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Porque es en función a la calidad de ese expediente técnico, pues, tendremos una obra con o sin problemas, ¿no? Que de hecho, ya haciendo una pausa rápidamente y para no alargarla, tengan presente que nunca va a haber expediente técnico perfecto. Es una utopía que haya un expediente técnico perfecto. Así que, por tanto, tampoco hay que estar, por decir, lanzando el grito al cielo si tenemos un expediente, digamos, no perfecto, ¿no? Y para eso el residente tiene mucha labor y también el supervisor para justamente sobre ese expediente imperfecto gestionar correctamente la obra. Si no, pues no estaríamos incluso quizás residente ni supervisor. Ya. Dicho eso, nuestra normativa ha mantenido el perfil del residente de obra, que, bueno, de hecho no tiene que ser un profesional, colegiado y habilitado. Miren, en el sector obra se mantiene de que tiene que ser profesional. Cuando hablamos de profesional es que tiene que tener título, pues no. Si tiene grado de bachiller no puede ser residente de obra. Eso en lo que es obra está claro, ¿no? Hay algunos en sectores todavía en las cuales dicen, no, pero yo como bachiller ya puedo, puedo cose mi experiencia. No, no hay forma. Un residente de obra tiene que ser titulado, que es el profesional, y no solo titulado, colegiado. Ojo con esto, ¿no? Especialmente cuando uno mm, va a acreditar su experiencia. Su experiencia se acredita desde el momento que es colegiado y habilitado, ¿no? Lo de habilitado entenderán que va a depender mucho de la persona, básicamente estar siempre al día, digamos, en el colegio profesional correspondiente. Pero no, profesional colegiado. Eso se mantiene, se reitera de que su presencia es de modo permanente y exclusivo, que ya sabíamos eso, ¿no? O sea, tiene que haber un residente por cada obra. Por más pequeñita que sea la obra, bueno, pequeña en costo o envergadura o complejidad, solo hay un residente por obra. Y ahora, de hecho, ya no hay forma incluso de sacarle la vuelta, por decir, a la normativa, ¿no? Porque solo uno puede acceder al cuaderno de obra, que es el residente y el super, bueno, uno en este caso el residente, ¿no? También el supervisor. Entonces, ni por ahí tampoco va a haber forma que pueda estar. Se ha reiterado eso, pero esto ya desde la normativa anterior venía. Eso se entiende. ¿Qué es lo que, digamos, por decir así, la novedad o qué es lo que está cambiando para el residente de obra? Respecto a su perfil, de hecho, ¿no? Respecto a su perfil. Se mantiene de que es ingeniero o arquitecto. De hecho, ingeniero para cualquier tipo de obra donde, digamos, no sea edificación, ¿no? Porque en edificación ahí podría ser arquitecto, ¿no? Es por eso que puede ser ingeniero o arquitecto, ¿no? Por eso dice, según corresponda a la especialidad. Se mantiene lo de los 2 años como residente, ¿no? Esto es un tema que en otras clases lo he discutido, ya para no hacerla larga, lo dejo ahí. Tienes ahí, digamos, tiene un tema casi existencial eso de no menos de 2 años como residente, pero así se ha mantenido en la normativa. Y lo que llama la atención y es discutible, de hecho, y bueno, poco creo que se resalta esto, pero bueno, lo indicaré, es que ahora la experiencia de jefe de supervisión, eso se mantenía anteriormente también era, pero la experiencia de jefe de supervisión, de coordinador o similares, miren, o similares, va a ser acreditado como residente de obra. Es decir, curiosamente, ¿no? Podría haber un profesional que toda su vida, desde que salió de la universidad, se puso a trabajar en el sector público o en el sector privado, desde la oficina, y ha sido coordinador de una obra, podría servirle esa experiencia para que sea residente. De hecho, que eso no es recomendable, ¿no? Que un profesional que toda la vida haya sido coordinador
que se ponga como se siente, lo más seguro que, es casi seguro que no va a aguantar ni un mes, ¿no? No va a pasar del mes. Pero bueno, la norma sí es lo establecido, ¿no? Todavía es discutible y me van a perdonar los profesionales que sean supervisores. Igual, ¿no? Bueno, todavía el jefe de supervisión podría ser residente, ¿no? Yo por experiencia les digo que casi nunca, ¿no? Tampoco lo hacen, ¿no? Salvo que haya alternado entre residente, supervisor, residente y supervisor, excelente, ¿no? Pero si toda su vida ha sido un profesional jefe de supervisión o supervisor, es casi seguro que como docente no lo va a hacer, porque tiene otra competencia, tiene otras funciones. Pero bueno, la normativa ha establecido que esa experiencia también es válida. Y incluso va mucho más allá, porque la normativa anterior solo era equivalente al docente, era supervisor en experiencia, ¿no? Ahora le ha aumentado coordinador y un tema muy, por decirlo así, muy discutible y hasta subjetivo. Dice o similares en la especialidad de lo. ¿Qué es similar? Ya, bueno, no, ya los profesionales de la entidad establecerán qué cosa será similar ya a estos casos, ¿no? Hay un tema, y luego quizá lo podremos profundizar, hay un tema que siempre era reacio y era bien difícil y quizás se pueda compatibilizar esto de similar con lo de 2 años como residente, el tema de los asistentes de docentes de obra. En obras de gran envergadura, los asistentes de docentes de obra tienen casi el mismo currículum que los residentes de obra. Entonces, quizá por ahí esté ese tema de similares. O el gerente de obra, ¿no? Incluso el gerente de obra se acerca más al residente que al supervisor y al coordinador. Pero bueno, asumo que, digamos, bueno, con la práctica veremos por dónde va ese tema de similares, ¿no? Y cómo va funcionando este tema de la equivalencia en la experiencia del residente. En resumen, un residente de obra a nivel de perfil debe ser un profesional colegiado y habilitado, permanente y exclusivo para cada obra. Y tiene que tener 2 años de experiencia en la especialidad de la obra, puede ser ingeniero o arquitecto, y su experiencia será 2 años como residente, o puede ser 2 años como residente, jefe de supervisión o supervisor, de hecho que va a ser también ese equivalente, coordinador o similar. Como ven, esto en la práctica va a traer mucho, digamos, mucho que todavía experimentar. Ya, pero bueno, ese es el residente de obra. El residente de obra hay que tener en cuenta que es el profesional que representa al contratista, es el que representa al contratista, pero no es el representante legal. Ojo, ¿no? De hecho, que unos dirán, claro, que de hecho una cosa es representante del contratista, otra cosa es representante legal. Pero ojo, ¿no? Hay que tener presente que a pesar de eso, a veces por la emoción a muchos residentes de obra se les va, se olvidan de eso y a veces podrían actuar como representantes legal y eso es fregado, ¿no? Me adelanto, por ejemplo, un residente de obra, como no es representante legal, no puede dirigirse directamente a la entidad, por ejemplo, para solicitar una ampliación de plazo. Si lo hace, ya prácticamente está perdido. Esa solicitud de ampliación de plazo lo van a declarar improcedente. El único que puede hacerlo es el representante legal del contratista. Entonces, el residente de obra es el representante del contratista en obra para efectos técnicos, para todo el que es manejo de obra. Básicamente, el residente técnico es un profesional técnico, por decirlo así. Pero para el tema contractual ya es el representante legal. Eso hay que tenerlo presente también. Ya. En ese sentido, siendo que es el representante del contratista para efectos técnicos en obra, exclusivamente para efectos técnicos de obra, un residente de obra tiene que saber conceptos básicos, ¿no? Para que pueda gestionar una obra.
Les había hablado de habilidades blandas, que bueno, incluso en el gráfico no lo puse, pero que digamos, aparte de la capacidad dura que tiene, que sería su conocimiento técnico y incluso, ¿no? Digamos, el conocimiento básico que se entiende que ya debe manejar un residente, que es el tema del manejo de la logística, el manejo del personal, de equipos, la administración propia de la obra, que se entiende ya. De hecho, eso debe saber un residente de obra. Claro, independientemente de la magnitud de la obra. A mayor complejidad, de hecho, va a tener todo un equipo de profesionales a su cargo, ¿no? Y básicamente ellos son los que van a hacer casi todo el tema de la obra, ¿no? Y el residente ya es una especie de director. A menor complejidad de la obra, de hecho, que el residente de obra es un todista, ¿no? Va a tener que manejar todo. Entonces, se entiende que el concepto básico, y qué es lo que ese tema no vamos a tocar, les había comentado, vamos a ver la parte contractual, aparte de que, miren, y de eso se diferencia incluso un residente de obra de la experiencia del supervisor como coordinador, etcétera, ¿no? Un residente de obra, por ejemplo, es el único que tiene experiencia en lo que es manejo de personal, manejo de proveedores, logística, mm, todo el tema de la gestión técnica de la obra. Eso no lo tiene el supervisor, por ejemplo. Pero digamos, se entiende que eso debe tener como concepto básico de manejarlo el residente. Pero fuera de eso, un residente de obra tiene que manejar gestión de costos, es decir, todo el tema de las modificaciones contractuales respecto a costo. Lo que nosotros lo llamamos el tema del manejo de las prestaciones adicionales o mayores metrados, ¿no? O mayores metrados. La gestión económica de la obra, todos relacionados, ¿no? En el tema de gestión de costos me refiero al tema de, digamos, modificación contractual respecto al tema de costo de la obra. En cambio, la gestión económica es todo el tema, y de hecho, incluso para los profesionales jóvenes deben tener en cuenta, ¿no? Estamos en un sistema económico en el cual todo, la tendencia, como, incluso como política de gobierno, es que la ejecución de la obra se terceriza, todo es tercerizado. Ahora bien, este tercero ejecuta la obra buscando rentabilidad, eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la gestión económica implica que el contratista debe saber que cuando dirige una obra, tiene que tener en cuenta que tiene que sacar rentabilidad en ese proyecto. De hecho, desde el punto de vista correcto, ¿no? O sea, pero tiene que sacar utilidad, rentabilidad. Si ese residente no más saca rentabilidad en ese proyecto, es casi seguro que nunca más lo van a llamar. Podría trabajar en otra cosa, pero ya no como residente. Entonces, un profesional que entra a trabajar como docente de obra tiene que saber que ahí tiene que hacerle ganar al contratista. Y tiene sentido, pues, ¿no? Porque si no va a ganar nada el contratista, digamos, se iría a quiebra, ¿no? Y la tendencia no es eso, ¿no? La tendencia es proteger a la empresa. Entonces, la gestión económica significa el manejo de costos, pero costos de producción, digamos, respecto a las valorizaciones de obra, ¿no? Siempre su CPI tiene que ser más de uno. Bueno, digamos, ese concepto básico tiene que manejar un regente de obra. Eso no lo maneja, por ejemplo, un supervisor ni un coordinador de obra. Tiene que tener manejo de gestión de proveedores. Bueno, va relacionado con respecto a lo que le estaba viendo abajo, ¿no? Gestión de plazo, el tema de las ampliaciones de plazo, manejo de la programación de obra, manejo del tema de adquisiciones relacionados con la programación de obra, calendario valorizado de obra, de adquisición, de control de equipo, etcétera. Ese es un concepto que debe dominar un residente de obra. Y adicional, que ya, bueno, ya no es tan novedoso, que es la gestión de riesgos,
que va relacionado con la gestión de controversias. Hay que tener en cuenta que ahora, bueno, ya no ahora, ¿no? Ya hace unos 6 años atrás, se ha implementado en las obras, en general, mayores a 5 millones, es opcional todavía, pero mayor a 10 millones ahora es obligatorio, antes era 20 millones, la incorporación de las juntas de prevención y resolución de disputas. Entonces, un residente de obra tiene que conocer los conceptos básicos o mínimos de la gestión de controversias, del manejo con ese equipo de profesionales de, digamos, de las juntas, ¿no? En un momento lo voy a detallar, ¿no? Tiene que saber ya, ¿no? Hasta ahora todavía, curiosamente, mire, ya son 6 años en manejo de juntas, hay muchos profesionales residentes de obra que ni siquiera saben cómo es el manejo o qué cosa es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Hasta ahora todavía son. Entonces, un residente tiene que saber básico eso, porque de eso depende incluso la rentabilidad del proyecto. Bueno, en general, como ven, el residente de obra maneja muchas habilidades, ¿no? Duras y blandas. Adicionado a esto, con lo que acabo de comentarles, un residente de obra tiene que tener presente que va a interactuar, y esto siempre lo hago en mis clases, esta diapositiva, ahora le he incorporado a lo que es la JPRD, va a incorporar o va a interactuar, disculpen, con muchos stakeholders o interesados y tiene que tener la capacidad de interactuar, de gestionar, de, digamos, de manejar, por decir, digamos, esas reuniones o esas interacciones con estos diversos profesionales que ustedes están viendo, representantes de estas diferentes entidades que ustedes están viendo en pantalla. Un residente de obra tiene que tener la suficiente capacidad de comunicación, debe tener mucha habilidad blanda en lo que corresponde a lo que es interactuar especialmente con el supervisor de obra. Miren, por experiencia les comento que si un residente de obra es un fosforito, como diría, no tiene manejo de su carácter, no tiene un autocontrol, ese residente de obra va a morir en obra, ¿no? Es más, casi seguro que nunca más lo van a llamar como residente. Entonces, un residente, por ejemplo, mínimo tiene que saber que no puede pelearse con el supervisor, ¿no? Es casi como en un partido de fútbol, ¿no? No puedes meterle faula a nadie, ¿no? No te puedes bronquear en otro, si no te sacan tarjetas rojas y te botan. Sin llegar a eso, pero más o menos esa idea es que un residente de obra tiene que tener la suficiente capacidad de diálogo y el suficiente control de carácter, por decirlo así, para que sepa interactuar con profesionales que, aunque estén en conflicto, tiene que saber sobrellevar. Entonces, por ejemplo, una clave que siempre digo, ¿no? Ahora rápidamente, ¿no? En otras lo hago como dinámica. Una clave de un residente, por ejemplo, es que tiene que tener como principio llevarse bien con el supervisor, por más que no lo pasen. Residente que no sabe eso, es casi seguro que esa obra no va a avanzar. Miren, y estoy poniendo de ejemplo al supervisor, porque el supervisor es básicamente el que le va a respirar en la nuca al residente en toda la ejecución de la obra. Va a estar permanente, es otro personal que va a estar permanente en obra. Entonces, básicamente tiene que aprender a interactuar con el supervisor. Pero hay otros interesados en la obra, ¿no? Que de hecho no serán tan permanentes como el supervisor, pero hay otros, digamos, otros interesados. Por ejemplo, ¿no? Interactuar con el proyectista. Si bien de hecho que no tiene esa, al menos formalmente o legalmente no puede interactuar directamente con el proyectista, pero, o la norma al menos no lo regula, pero igual en la práctica un contratista se va directamente con el proyectista, ¿no? Ya puede estar adelantándose. De hecho, en coordinación con el supervisor y la entidad.
Entonces, hay muchos stakeholders, por ejemplo, con la Contraloría, que hasta hace poco hacía controles concurrentes y se iban una vez al mes a obra, y el residente tenía que interactuar con la Contraloría, ¿no? Tenía que levantar algunas observaciones que le hacían, ¿no? Etcétera. Incluso con su propio ejecutor, o sea, con el propio contratista, tiene que aprender a interactuar con su gerente de obra, con todo su equipo y con el dueño de la empresa, ¿no? Si es que tiene, bueno, dependiendo del tipo de obra, si quizá llegara solo hasta el gerente de la obra, del proyecto, ¿no? De ahí no más, pero tiene que saber interactuar incluso dentro de su propia entidad. Y ahora la novedad en todo caso es la interacción mensual como mínimo, ¿no? Y ojalá que sea así, no, es con los profesionales de la Junta o con las DAPS, ¿no? Junta, adjudicadores o DAPS, que es lo mismo bueno, casi lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que aprender a interactuar permanentemente con ellos. Tiene que tener, ahora que, como les digo, ya digamos, la tendencia es que van a ver ya casi en todas las obras estos profesionales que van a estar visitando o hacer seguimiento a la obra y va a tener que interactuar como mínimo una vez al mes el residente de obra. Entonces, como ven, el residente tiene una gran carga de trabajo, ¿no? Y tiene que tener esa capacidad de manejar todo este tipo de stakeholders y los principios, y digamos, manejar los otros tipos de gestión de contrato, que lo vamos a detallar, ¿no? De hecho, en un momento. Pero quería darles una idea global de, miren, cómo de importante el residente de obra y cómo de, digamos, de capacidad que debe tener este profesional para poder llevar a, digamos, con éxito la dirección técnica de la obra, desde el lado del ejecutor. Digamos, como preámbulo, quería comentarles esto, ¿no? Como marco general. ¿Ya? Ese es, eso es lo que tiene que hacer un residente de obra. Entonces, por eso que les comentaba, miren, como hace todo esto, no, otro profesional no lo hace, no tiene esa experiencia, pues, ¿no? Un coordinador de obra no tiene esa experiencia, un supervisor de obra no tiene esa experiencia. Pero bueno, legalmente la normativa lo está equiparando. Entonces, el consejo, en todo caso, para los profesionales que están apuntando a ser agente de obra, que es una muy buena experiencia, es que tienen que tener en cuenta eso. Un agente de obra es casi como ven un superhombre, por decir exagerando. Tiene que tener todo eso, ¿no? Ya, dicho eso, ¿qué funciones comienza a tener un residente de obra o qué funciones debería tener un residente de obra? La primera que está estableciendo nuestra normativa y que ha cambiado en fecha y oportunidad es el tema de la revisión del expediente técnico. Mire, este tema de la revisión del expediente técnico ni siquiera debió haber estado normado, ni siquiera, pero bueno, a veces en nuestro país, solo cuando está normado, pues recién le hacemos caso, ¿no? O recién lo hacemos. Porque entenderán, ¿no? Si un contratista se va a presentar a una licitación, se entiende que mínimo tiene que revisar las bases de ese proceso de selección, no mínimo. O sea, y esas bases contiene el expediente técnico. Lamentablemente, mire, hasta ahora hay contratistas que sin revisar las bases, sin revisar el expediente técnico, se lanzan nomás a concursar. Y ese es uno de los factores que no se discute en foros. Es uno de los factores que podrían perjudicar la ejecución de la obra. Es más, creo que un gran factor que genera incluso mucha controversia durante la ejecución de la obra, o podría generar mucho problema a un contratista, ¿no? La mayoría de los contratistas, por los plazos o por cualquier situación, solo se fijan en el monto del contrato de la obra y se lanzan.
incluso sin fijarse si ese es un contrato a suma alzada, es un contrato a precio unitario, si es un diseño de construcción, es un llave en mano, es solo construcción. Y recién ya cuando han firmado el contrato, recién revisan de qué se trata el contrato, ¿no? Y cómo van a ejecutarlo. Ya cuando ya, pues, ¿no? Ya están, como dicen, sobre el caballo. Miren, hay que tener en cuenta que eso en estricto así debería ser. Debería ser así. Entonces, lo digo esto porque la normativa, ahora regreso a esto, la normativa ha establecido plazos más pequeños ahora que la anterior normativa para lo que es revisión del expediente técnico. Solo 12 días y es un plazo así general. Ya antes había una distinción todavía en función al plazo de ejecución de la obra y llegaba incluso hasta 30 días, pero ahora solo son 12 días calendarios para revisar el expediente técnico. Y, y en muchos foros decían, pues no, pero ¿por qué tan pocos días para revisar el expediente técnico? Aparentemente sí, pues no, parece poco, ¿no? En 12 días no vas a revisar todo un expediente técnico que un proyectista lo habrá hecho en mucho tiempo, ¿no? Eso solo podría decir aquellos contratistas que no han revisado el expediente técnico y se han lanzado al vacío durante la licitación del contrato, ¿no? Entonces, en estricto, un contratista acompañado de su residente, ya para lanzarse al proceso de selección, ya debió haber revisado el expediente técnico, ya tenía la revisión del expediente técnico. Y básicamente, estos 12 días les servirían solamente para formalizar todo lo que anteriormente ya habías revisado, ¿no? Pero bueno, en la práctica, lamentablemente hasta ahora no es así. Entonces, la norma, justamente como para, bueno, colateralmente, no tiene otros objetivos, pero colateralmente es al menos para obligarlo al residente, al contratista, que revise antes de ejecutar la obra el expediente técnico y pueda detectar, ¿no? Ese es uno de los objetivos principales. Y ahí es donde participa el residente con todo su equipo profesional. De hecho, vuelvo a reiterar, va a depender también de la complejidad del proyecto. En algunos casos, solito revisará el plan técnico, en otros se ayudará con su asistente o con un equipo, pero se entiende que el objetivo de revisar el expediente técnico, que debería ser desde el proceso de selección, ojo, y eso debería ser, es para que el contratista, a través de su equipo, incluyendo los residentes, pueda, por decir así, tener una segunda lectura, ¿no? De hecho, que la entidad todavía le ha dado una revisada, una segunda lectura, aparte del supervisor incluso, donde por su experiencia, ¿no? Pueda detectar alguna omisión, digamos, algún error, deficiencia, etcétera, del expediente técnico. En teoría, ¿no? Porque a veces hay que tener en cuenta que el perfil del contratista y del residente no es del proyectista, pues no es de ser proyectista. Entonces, básicamente lo que va a hacer un residente, y debería hacer en esta etapa de revisión del plan técnico, es chequear las partidas principales, las claves, como diríamos, las partidas clave. Entonces, ¿qué debería revisar un residente de obra o en qué se debería fijar un residente de obra? O en general un profesional o un contratista que va a iniciar una obra. Mínimo tiene que revisar y chequearnos, como digo, mínimo los alcances de ese contrato. O sea, ya se entiende que ya está enterado de cuál es la modalidad de ese contrato, si es solo construcción, suma alzada, precios unitarios. Ya se entiende que es lo básico, sabe de qué se trata. Luego de eso, en función a qué tipo de obra, por ejemplo, en carreteras, ¿no? Mínimo tendría que estar revisando, a ver, ¿qué canteras está estableciendo en el proyecto? Tiene que revisar qué canteras. ¿Dónde están esas canteras? Incluso en carreteras debería hasta visitar las canteras. Pero como, bueno, como no hay mucho tiempo, al menos fijarse cómo están distribuidas esas canteras.
cuál es la potencia de esas canteras y compararlo con lo que dice sus metrados y con lo que dice su presupuesto mínimo. En general, lo mínimo, ¿no? Que debería ser, independientemente incluso del tipo de obra, un profesional tiene que verificar partidas principales, ¿no? Por ejemplo, incluso ya, si no sabe identificar partidas principales, serían las que tienen el mayor costo. Partidas principales, debería chequear qué dicen las especificaciones técnicas. Por ejemplo, ¿no? Movimiento de tierras, que es la típica en carreteras. Debería verificar, mira, a pesar que esto no parece irreal y no me lo estoy inventando, debería verificar primero si existen esas especificaciones técnicas. Lamentablemente, hasta ahora todavía, durante la ejecución de la obra, recién ya cuando están un par de meses en plena ejecución, recién se dan cuenta que no hay especificaciones técnicas de una partida. Entonces, mínimo, en la primera revisión debería ser, en este caso incluso, no, partida por partida, si existe especificación técnica de cada uno de ellos. De tal manera que el residente tiene que saber cuál es el alcance del nombre de esa partida con las expresiones técnicas. Porque a veces recién se enteran de que, uy, que en las expresiones técnicas tenía que hacer esto, que en las expresiones técnicas no me han dicho que te haga esto, etcétera, ¿no? Para verificar y comparar el alcance de la partida con las expresiones técnicas y sus planos. Los tres documentos debería contrastar. Ahí es casi seguro que van a salir, por ejemplo, algunas omisiones o algunas incompatibilidades, ¿no? Que en las cuestiones técnicas diga algo, en la partida diga una cosa y en los planos otra cosa. Sobre la base de qué tipo de contrato está, si es suma alzada o precio unitario, ya verá, pues, ¿no? Si lo toma como omisión o no, porque hay que tener en cuenta que en suma alzada o hasta en precios unitarios, lo que él ha ofertado ya no tiene nada que ver lo que diga el expediente técnico. Así que en ese momento, en teoría, ¿no? Un postor debería, digamos, haberlo advertido anteriormente. Pero pasa que recién, por ejemplo, es irónico, ¿no? Recién cuando están revisando el expediente técnico, recién se dan cuenta que, por ejemplo, por decir en pavimentos, calles y pavimentos, se dan cuenta que el tipo de loseta que había que colocar en una partida no hay en el mercado. Y eso lo ponen como observación. Y en muchos casos la entidad dice, oye, pero entonces, ¿cómo me has cotizado? ¿No? ¿Cómo has ofertado? ¿Cómo has lanzado tu oferta económica? ¿Con qué precio? Si en teoría tú has ofertado un precio, ¿no? ¿Sobre la base de qué? Pero mira, hasta ese nivel llega. Ya, entonces, básico, eso debería ser como parte de una revisión de expediente. Y sobre el tipo de obra, determinará, ¿no? Fuentes de agua, canteras, materiales, ¿no? Si ese material existe en el mercado o no existe en el mercado, etcétera. Miren, con eso básicamente se puede solucionar, sin exagerar, el 90% y se puede minimizar el 90% de los problemas que durante la ejecución de la obra podría aparecer. Bueno, pero bueno, es la responsabilidad del residente de obra. Comienza así. De acuerdo a nuestra normativa, tiene 12 días calendarios. Ahora es desde que se firma el contrato. Antes era, con la nueva anterioridad, desde la fecha de inicio. Ahora es desde que se firma el contrato. El supervisor tiene 5 días para pronunciarse sobre lo que manda el contratista y la entidad 10 días. Ya. Particularidades. Ya. Ojo, ¿no? El hecho de que el contratista no haya detectado durante su informe de revisión de expediente técnico alguna omisión o error del expediente técnico, eso no hace perder su derecho a que posteriormente, cuando lo detecte, pueda, digamos, advertirlo, hacer la consulta correspondiente o quizá pueda generar una prestación adicional. No genera, ¿ya? No, o sea, no pierde ese derecho. Ojo,
Anteriormente había algunas entidades que decían, no, yo no te voy a dar ni un adicional porque eso debiste haberlo advertido durante la adopción del plan técnico. Eso anteriormente con opiniones ya estaba claro, ahora en la normativa lo han puesto expresamente. 171 dice, no impide la aprobación de modificaciones contractuales no advertidas en el informe técnico. Y tiene sentido, pues no, porque en teoría, no ya digamos no los 12 días, sino los 30 días que haya tenido durante el proceso de selección, igual se le podría haber pasado al contratista algo, ¿no? Ya. Otra, digamos, disculpen, creo que tenía que hacer una pausa a estas horas. Una pausa, ¿no? Entonces, pero cierro con esto, ya por favor, para no cortar. Cierro con esto, cierro con esto. Cierro con esto. Disculpen, disculpen, debía ver. Ya, cierro con esto. Una de las, digamos, mm, novedades del nuevo reglamento. Se ha establecido, y para darle viabilidad, en todo caso, a la ejecución de la obra, es que si de la revisión en el expediente técnico se detecte, digamos, la necesidad de generar una prestación adicional o quizá de reformular un diseño o la necesidad de hacer, digamos, algún arreglo respecto al expediente técnico, entonces faculta a las partes a suspender el plazo de ejecución de obra hasta que se solucione ese tema. Esa es la novedad. En teoría, anteriormente por tema de gestión se podía haber hecho, pero ahora la norma lo dice expresamente. Es decir, ¿no? Por ejemplo, pudo haberse pasado y pasa, en la revisión ven y detectan que no hay planos de alcantarillas, por ejemplo, o no hay planos de cámaras rompepresión, o algún plano importantísimo. Se le fue. Y consultando con el proyectista, también se le ha habido de hacer el de ese diseño. Eso va a tomar su tiempo. Eso incluso como es un documento complementario que no formó parte del proceso de selección de obra, es casi seguro que va a generar una prestación adicional. Y va a haber todo un proceso que va a durar siquiera un par de meses hasta solucionar ese tema. Entonces, la normativa, digamos, establece que en ese caso se puede suspender hasta que se solucione ese tema. Ya. Dicho eso, me quedo acá, estimados ingenieros. Creo que había una pausa para un anuncio importante que tenía que hacer ah, la institución. Permítame compartir mm, mi pantalla. Ya. Ah, bueno, creo que esta parte ya quedó claro respecto a la revisión del expediente técnico. Ojo, digamos, como conclusión respecto a este punto, es que solo hubo un caso anteriormente, pero hace mucho tiempo, porque esto de la revisión del expediente técnico ya, antes de que salga la norma, había entidades incluso que ponían en sus bases del proceso de selección de que revisaran su expediente técnico. Y ha habido una entidad, no lo voy a decir el nombre, pero una entidad en la cual incluso ponía expresamente, ¿no? En caso que durante la ejecución, si durante la ejecución de la obra encuentras un error y no lo has advertido durante la ejecución del expediente técnico, no te vamos a validar el adicional. Eso era una arbitrariedad, lo corrigieron, la norma digamos, lo ha dicho expresamente, ¿no? Y tiene sentido, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta revisión, a pesar de que, con todo lo que acabo de comentarles, ¿no? A pesar de que la diligencia que pudo haber puesto el contratista es posible, ¿no? Al menos hay una posibilidad de que se le pueda escapar algo, pues, ¿no? Y no por eso se va a cerrar la puerta. Ojo, y también me hace acordar este tema, ojo, ¿no? El más interesado en que en cualquier momento se advierta de algún error en el plan técnico no es del contratista, es de la entidad. Así que más bien una entidad debería, en solo construcción, ¿no? Debería estar agradecido más bien que pueda tener la oportunidad de corregirlo. Lamentablemente hay algunas entidades que no lo entienden de esta forma.
Ojo también, estamos hablando en la modalidad de solo construcción, ¿no? Ahora la tendencia es que ahora el contratista va a hacer va a haber contratos en la cual el contratista va a ser el expediente técnico. Así que si está mal, ahí sí ya, caballero, ¿no? El contratista va a tener que asumir todos esos riesgos, ¿no? Pero bueno, cesando este punto. Conclusiones. Una oportunidad para que el contratista, desde su experiencia, pueda advertir errores en el expediente técnico. Recomendación principal, si vas a revisar el expediente técnico, mínimo, no mínimo, hacer como una especie de sábado. Partida por partida, verificar si tienen, primero, a pesar que esto parece broma, pero primero si hay especificaciones técnicas. Aunque parezca increíble, hay contratos grandes que han hecho grandes profesionales que ni se les ha pasado las expresiones técnicas. Entonces, mínimo, verificar eso, ¿no? Si hay explicaciones técnicas por cada partida, van a saltar muchas cosas. Segundo, una vez que hayas verificado que por cada partida tenga sus explicaciones técnicas, ¿qué dicen las explicaciones técnicas para, en función de eso, comparar con el alcance de los planos, ¿no? ¿Qué dicen las técnicas? ¿Qué dicen los planos? Y compatibilizar. El segundo punto. Con eso les aseguro que ya han abarcado mucho, ¿no? Y es mucho lo que han hecho en revisión. Segunda, esa es recomendación, conclusión. Y tercera, que ya lo estoy reiterando, el hecho de que no se haya advertido o el consumidor no haya advertido algún error y posteriormente lo encuentre durante la ejecución de la obra, eso no le quita el derecho a que pueda reclamar, por ejemplo, una prestación adicional durante la ejecución de la obra. Lo dice la normativa. No era necesario que lo diga, pero lo dice la normativa, así que mucho mejor todavía, ¿no? Hay un respaldo legal respecto a ello. Ya. Otra función que el residente de obra debe manejar permanentemente en obra es el registro en cuaderno de obra. Ojo, hay que tener en cuenta que en una obra por contrata, la normativa no regula la oportunidad, cantidad y calidad de los registros en cuaderno de obra. Y no lo podría regular, de hecho, ¿no? A pesar que esto por sentido común es correcto, hay muchas entidades todavía que exigen que el contratista anote por decir todos los días o que no anoten algunas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el contratista tiene el derecho, primero tiene el derecho de registrar en cuaderno de obra lo que él crea conveniente y en la oportunidad que quiera. O sea, si quieres registra, si no, no. De hecho, que en algunos casos va a tener que ser necesario que se registre, ¿no? Si no, podría perder muchos derechos, ¿no? Pero es potestad del residente. Nadie le puede obligar a registrar, por decir, un máximo de registros o un mínimo de registros. O sea, nadie le puede decir, oye, has anotado hoy día, así que ya no anotes más. No puede anotar en un solo día si quiere 1000 anotaciones. Exagerando, ¿no? O sea, muchas anotaciones. No tiene límite. Ya. Es respecto al cuaderno de obra. Segundo, puedes registrar en cualquier momento, ¿no? Porque en estricto ya no hay límite ahora, ¿no? Tercero, puedo anotar, claro que no es recomendable, pero puedo anotar lo que sea. ¿Ya? Puedo anotar lo que sea. De hecho, que de nada servirá que anote con lo que sea, por decir, ¿no? Exagerando, no va a anotar, hoy día es mi cumpleaños. Eso no va a anotar, o sea, mejor dicho, podría anotarlo, nadie solo se reirán de esa anotación, pero digamos eso no le hace efecto a un residente de obra. No nadie le puede decir, por lo que has anotado que hoy día era tu cumpleaños, ya valiste madre, por decirlo así, ¿no? Entonces, en estricto, eso se tiene que tener presente. El residente es uno de los dos profesionales que es el único que puede acceder al cuadro de obra y tiene el manejo del registro en el cuadro de obra. Puedo anotar lo que sea, cuando sea y en la calidad que sea. De hecho, que un residente de obra tendrá el cuidado de registrar correctamente
y en la oportunidad. Ojo, si bien en nuestra normativa no está regulado, pero por principios anteriores se va a establecer la oportunidad. Es decir, evento que ocurra, evento que se anota. Si bien ahora ya no es exigencia, como vamos a ver más adelante, que para una ampliación de plazo tengas que presentar el registro del inicio y final del cuadro de obra, ya desapareció eso. Antes eso era prácticamente, por eso podías hasta perder una ampliación de plazo. Si bien eso, recomendación, debería seguir esa costumbre. Y luego, en el registro del cuadro de obra, también tiene la oportunidad de hacer consultas, ¿no? Respecto a lo que él considere adecuado. La característica es que ya viene esto de la normativa anterior y se mantiene ahora, es que si hace consultas respecto a una modificación del expediente técnico, tiene que presentar un informe técnico. ¿Ya? Si no lo presenta ese informe técnico, es como que no hubiera hecho la consulta. El supervisor asume que no hay consultas respecto a él. Eso no es novedad, ya viene de la anterior normativa, pero lo resalto. Entonces hay que estar acostumbrándose a saber hacer informes técnicos respecto a una consulta que podría modificar el expediente. Ejemplo, ¿no? Por decir, ¿no? Quizá hay por decir, una discrepancia entre el diámetro del acero en las especificaciones técnicas y el diámetro del acero en los planos. Como incluso eso ha desaparecido también en nuestra normativa y ya no hay orden de prelación. Entonces, el residente va a tener que hacer la consulta respecto a ello, ¿no? Pero eso, como es un tema que podría modificar el expediente técnico, ¿no? Tiene que hacer un informe técnico respecto, digamos. En tal plano dice tal cosa, en las técnicas dice tal cosa, de acuerdo en tales, digamos, los alcances de los planos van a ser en diferentes estructuras, etcétera. Hará su informe técnico. Respecto a capacidad portante, respecto a capacidad hidráulica, o sea, de lo que sea, ¿no? Tiene que estar acompañado por un informe técnico. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado los plazos. ¿Ya? Y también un tema que en este caso para la entidad va a ser un trabajo pesado. ¿Por qué? Porque ahora se está poniéndose un límite de la antigüedad de la conformidad del expediente técnico, ni siquiera de la aprobación del expediente técnico, es conformidad del expediente técnico. Es decir, si desde que se dio la conformidad del expediente técnico ha pasado menos de un año, todavía se le puede consultar al proyectista. Si ha pasado más de un año, ya no se le puede consultar al proyectista. Esto en la práctica va a ser un dolor de cabeza palentiano. Y ojalá que los contratistas no se aprovechen de esto, ¿no? Pero es una, como digo, no sé, ¿a quién se le ha ocurrido regular esta parte? Va a ser un dolor de cabeza, ¿por qué? Miren, el hito es conformidad, no es aprobación inclusive. Lo digo porque esto, si es que van a trabajar por el lado de la entidad, tengan presente esto, ¿no? ¿Cómo es digamos, el- la secuencia de aprobación del expediente técnico? Ya, voy a pasar porque, digamos, por ejemplo, firman de contrato para elaboración del expediente técnico, ¿ah? Que este sería en solo construcción, de hecho, ¿no? Solo construcción. Entonces, una vez que firma el contrato de expediente técnico, habrá una etapa en que se inicia con el plazo para la ejecución del expediente técnico y llega un momento en que el contratista, presentando todos los informes, todo, el proyectista en este caso, presenta su informe final del expediente técnico. Hay una etapa, ya con informe final significa que todos los pasos, todos los entregables anteriores ya tiene conformidad, ¿no?
Entonces, cuando le dan el informe final, es casi seguro que acá, digamos, previamente ha tenido que presentar el borrador del informe final. Usualmente así lo ponen en las etapas para hacer un expediente técnico. Entonces, ha habido un borrador de informe final, ha habido una conformidad de ese borrador de informe final y ya el contratista ha entregado el informe final. Luego de esto viene la conformidad del expediente técnico. Una vez que está dado la conformidad del expediente técnico, lo aprueban el expediente técnico. Saldrá la resolución del expediente técnico de aprobación. Entonces, ¿cuál es el punto? Miren, viene de conformidad. Entre conformidad y aprobación del plan técnico puede que sea rápido, digamos un mes. Una vez que se apruebe el expediente técnico, comienza todo el proceso de selección para adjudicar a un contratista. Es un proceso de selección. ¿Cuánto dura esto? En teoría, esto debe ser 3 meses. En teoría. En la práctica puede ser hasta un año. Ya, pero digamos, en teoría, y eso ya siendo muy, muy optimista, 3 años, adjudican la buena prueba. En un mes inicia la obra, un mes más, inicia la obra. Entonces, fíjense, desde la conformidad hasta que inicias la obra, mínimo, miren, y eso es mínimo, mínimo, optimista, casi real este plazo, ¿no? Pero les voy a mostrar qué tan fregado va a ser Palentia. Un mes, 4 meses, 5 meses, ya, por decirlo así, ya se perdió, por ejemplo, para, digamos, de plazo. Entonces, durante la ejecución de la obra, como máximo, va a haber, por decir, 7 meses para que acá el proyectista se pronuncie, para que se pueda pedir todavía opinión al proyectista. A partir de acá para adelante, ya el único que va a tener que absolver, el proyectista ya se limpia, por se salva, y el único que va a tener que absolver sería la entidad. Miren, ahí estoy hablando así de mínimo, ¿no? En la práctica, en muchos casos esto dura un año. O sea, podría pasar de que comience la obra y ya el proyectista ya se liberó, ya no se va a poder pedir opinión. Espero, casi seguro que con la práctica van a tener que cambiar eso. Ya, pero bueno, la norma establece que en solo construcción, es decir, cuando la entidad ha hecho el expediente técnico, ha habido un proyectista y la conformidad del expediente técnico haya sido menor a un año, lo que le estoy comentándoles, en ese caso recién se va al proyectista. Estos son los plazos que están viendo en pantalla, pero acá la particularidad es que recién, solo en este caso, se va donde el proyectista. Si no, en el otro escenario, que también la norma lo regula, si la conferencia ha pasado más de un año, ya pues el proyectista ya no se va, el único que tiene que absolver es la entidad. En la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? La entidad pues, va a tener que contratar a ingenieros o va a tener que reforzar su área de proyectos, porque de lo contrario, como le estoy mostrando en la pantalla, hace un momento en el cuadro, es casi seguro que vamos a estar en este escenario. Digamos, es la particularidad o la novedad en este caso del tema de registro en el cuadro de incidencia respecto a los plazos. Y lo que es peor, ¿no? Porque recuerden que por demora en la absolución de consulta, por demora en la absolución de consulta, puede generar
una causal de ampliación de plazo. O sea, no es que directamente va a haber una ampliación de plazo, ¿no? Pero podría haber una causal, y de hecho va a generarse una causal de ampliación de plazo. Estos dos escenarios es en el caso de solo construcción, y tiene sentido, ¿no? Porque en este caso ha habido un proyectista externo. Como ahora también se está regulando el tema de diseño y construcción, recuerden, en este caso, diseño y construcción implica que el contratista también es el proyectista, ¿no? Y curiosamente, la consulta que haría tendría que él mismo absolverlo, pues, ¿no? Porque ha sido el proyectista. En este caso, la norma dice que si tiene una duda, y medio raro, ¿no? Porque ahí ya no debería haber ni consulta, ¿no? Porque directo debería irse al proyectista, que, es que sería el mismo, ¿no? Pero la norma dice que en diseño y construcción el residente hace la consulta, pero ya con informe técnico del proyectista. Es decir, de su socio, pues, ¿no? Del proyectista que está a cargo del contratista. Ya. Pero este informe técnico del proyectista es adicional al informe que prepara el propio contratista. O sea, así como en solo construcción, cuando el residente hace consulta y presenta su informe técnico, adicional eso, en diseño de construcción ya viene con el informe del proyectista. Ya, esa es la particularidad. Y bueno, digamos, esa es la particularidad. Con eso se pasa al supervisor en los plazos que ahí abajo lo tienen en pantalla y la entidad se pronuncia. Básicamente, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Es ver si la opinión del proyectista es razonable y consistente. Básicamente eso. Ahora bien, en este caso, como es, si es un tema de consulta respecto al proyecto, tendrán que, si hay algo que corregir, todo lo asume el contratista. Básicamente es por la formalidad, porque hay que tener en cuenta que, a diferencia de solo construcción, donde el riesgo lo asume la entidad, en este caso el riesgo de la calidad del desempeño técnico lo asume el propio contratista. Entonces, básicamente esto es para regular o formalizar cualquier cambio que se haga en el proyecto, pero a costo del contratista. Quería aprovechar este tema de la demora en la absolución de consultas para precisar, ¿no? Hay que tener en cuenta que si bien por principio, y eso viene de la normativa anterior por principio, la demora en la absolución de consultas puede originar una causal válida de ampliación de plazo. Puede originar. ¿Ya? Ojo con eso, puede originar. Sin embargo, hay que tener presente, y eso también en la normativa actual se ha regulado, ojo, anteriormente con la normativa anterior ha habido muchos de estos casos, y incluso ahora el reglamento expresamente indica, ojo, en el caso de absolución de consultas que modifiquen el proyecto, se tiene que tomar la precaución de hacerlo, la consulta, con la debida anticipación. Es decir, fíjense, y acá dónde voy, en solo construcción, que es el escenario más fregado, y incluso el plazo más largo cuando es con proyectista. ¿Qué plazo tiene desde que el residente anota en cuaderno de obra la consulta con opinión del proyectista, que es el plazo más largo? 5, 6, 16, 21 días. Es decir, desde el momento en que el residente anota en cuaderno de obra, la entidad, incluyendo opinión del proyectista en el caso de solo construcción, tiene 21 días para absolver la consulta. En el otro escenario, el más fregado para la entidad, cuando ya no hay que ir al proyectista, solo hay 10 días que tiene la entidad para absolver. Este es el caso más fregado para la entidad, disculpen que los hable coloquialmente,
porque en este caso, como la entidad es que está asumiendo el riesgo de la calidad del expediente técnico, cualquier problema de la demora va a incidir en, digamos, en una causal de ampliación de plazo, ¿no? En el caso de diseño y construcción, no, porque el riesgo de la calidad del expediente técnico es del propio contratista. Así que todavía acá es defendible para la entidad. Pero bien, dicho eso, entonces, ¿qué pasa si un contratista hace una consulta faltando 10 días para que comience una partida? Miren, 10 días. En muchos casos, a veces ya cuando va a ejecutar la partida, recién hace la consulta. O cuando ya está ejecutando la partida, recién hace la consulta. Ojo que eso ya sería un suicidio para un contratista. Pero veamos, digamos, un escenario en que hace una consulta faltando, mira, siendo muy previsorios, ¿no? 10 días, por poner un ejemplo, 10 días antes de que comience una partida. Por ejemplo, la partida de concreto. Lo hace una consulta y ha detectado que, por ejemplo, en la partida de concreto, en las especificaciones técnicas le están indicando que tiene que incorporar un aditivo. En la partida dice que no hay que incluir aditivo, pero en las especificaciones técnicas sí. Ya. Va, va donde el proyectista y la entidad le absuelve exactamente al día 21. El día 21. O sea, en su plazo lo absuelve. Pero ya el contratista el día 10 ha tenido que parar porque no podía ejecutar la obra porque no tenía todavía la consulta, pues, ¿no? Y ha esperado 11 días hasta que termine que la entidad le absuelve. Le ha absuelto la entidad en su plazo. En este escenario, esos 11 días que el contratista ha parado por no poder esa partida, eso no le genera derecho de ampliación de plazo por demora en la consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque la entidad no se ha demorado, lo ha absuelto en su plazo. Eso en el artículo 190 está expresamente indicado que así es. Es por eso que expresamente el artículo 190 dice que el contratista es lo que está en pantalla es lo que es copia literal de esa norma. Tiene que hacer la consulta con la anticipación suficiente para que el programa de ejecución no sea afectado. Caso contrario, no podrá alegar afectación de la ruta crítica. Lo que justo el ejemplo que sea. Esta diapositiva es como de 10 años atrás todavía que sigo presentando, ¿no? Básicamente la normativa lo ha actualizado. Es decir, ¿con cuántos días mínimo tendría que hacer consulta un contratista respecto a una partida que podría modificar el proyecto? 21 días. En otras palabras, un residente ahora tiene que estar despierto, ¿no? Ser previsorio respecto a una consulta. ¿Ya? Porque imagínense, ¿no? Ya el caso más crítico, ¿no? Justo hoy día iba a comenzar y hoy día recién se da cuenta, ¿no? Y ya ha pasado, hay contratistas que dicen, oye, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Ya, concreto, a ver, pásame los planos, pásame las expresiones técnicas, ¿cómo era? Y ahí se cuentan que hay un problema con las expresiones técnicas. Ya está muerto, ¿no? Porque no va a pedir, no va a poder, no tienen derecho a una ampliación de plazo por eso. Poco con eso. Ya. Eso es respecto a plazos, ¿no? De hecho que hay, como han visto, el diplomado es muy completo, van a tener módulos de ampliación de plazo, de consulta, van a tener un módulo de todo, ¿no? Y ahí lo van a profundizar este tema, ¿no? Ahora le estamos dando una mirada general respecto a ello. Y ya casi cerrando, para ir a las consultas, también el residente tiene también el derecho y la obligación de hacer registros respecto a la necesidad de la prestación adicional. Ojo, ¿no? Independientemente a que lo haya advertido durante la revisión del plan técnico o no lo haya advertido, igual el contratista tiene que registrar en cuaderno de obra la necesidad de la prestación adicional. Ejemplo, digamos que durante la revisión del plan técnico haya advertido que había un problema con la existencia de un plan sobre una estructura.
una columna, ya exagerando. No había planos de columna. Lo advirtió durante el plan técnico. Y la entidad dijo, uy, esto es un adicional, sí, pues es un adicional. Ya, vamos a pedirle al proyectista que nos avale, ratifique, el proyectista lo avala todo, pero a pesar que lo ha advertido, tiene que registrarlo por el tema de bueno, aunque ahora ha cambiado el tema de quién hace el expediente técnico, ¿no? Pero digamos, igual tiene que, para ver el tema del proceso formal digamos, de concretización del expediente técnico del adicional, tiene que registrar la necesidad de ejecución de la prestación adicional. Eso, digamos, es una función del residente de obra, también es del supervisor, pero bueno, como está en el residente, también se mantiene de que una prestación adicional acuerda los precios de las partidas que no tengan su precio unitario con el supervisor. Se ha obviado el tema del acta de pactación de precios, que aseguro que por usos y costumbres se va a seguir haciendo acta de pactación de precios respecto a la necesidad de la prestación adicional. Lo que están viendo en pantalla es el procedimiento de cómo se debe seguir, digamos, el curso de las prestaciones adicionales en solo construcción. Como ven, inicia con el hito de el registro en el cuaderno de incidencias de la necesidad de esa prestación adicional. Se mantienen los 5 días que tiene el supervisor para emitir su informe respecto a la necesidad de esa prestación adicional. Se mantiene en este caso, ha cambiado respecto a quién elabora el expediente técnico, ¿no? Antes solo lo hacía el contratista, ahora hay la posibilidad de que lo pueda hacer o bien la entidad, o bien el supervisor, o bien el contratista, ¿no? Ya eso lo va a decidir la entidad. Es más, esto lo decide desde las bases del proceso de selección. En las bases ya la entidad establece quién va a ser el expediente técnico, ¿no? Entonces, en función a quién lo hace, bueno, es el que va a presentar, ¿no? Luego, una vez que lo presentan, digamos, en función de quién lo presenta, otra vez el supervisor se pronuncia para que la entidad lo apruebe en los 12 días hábiles. Esto se mantiene, esto es prácticamente estos plazos, más o menos son similares a lo que estaba establecido en la normativa anterior. La única novedad respecto a la prestación adicional es que ahora puede hacerlo, hemos regresado a la anterior, a la 3225, ¿no? Hay la posibilidad que la entidad misma lo haga. Estimados ingenieros, como esto ha sido un masterclass, digamos, nos quedamos acá para ver las rondas de preguntas. Vi algunas preguntas, quizá mientras aparecen, a ver, habían algunas consultas desde acá. Rápidamente, la ingeniera Maritza dice, una consulta, dice, un servicio de una partida de obra levantada a la observación y emitida a la conformidad, ¿puede volver a tener observaciones? Bueno, no hemos visto ese tema, ¿no? Pero se refiere al proceso de recepción de la obra, ¿no? Entonces, lo que dice la ingeniera Maritza es que, digamos, ¿no? Va la comisión, ¿ya? Observa una partida, digamos, cualquier deficiencia de esa partida. El contratista lo subsana, ¿ya? Y luego en este caso, subsana y en este caso incluso va a la comisión y le da la conformidad a esa subsanación. La pregunta es, una vez que haya dado la conformidad, ¿puede volver a tener observaciones? No, eso bueno, ya esto viene desde siglos atrás, por decirlo así, ¿no? Desde normativas anteriores, no hay observación de observación. La observación se hace por única vez. Y esto tiene sentido porque si no, nunca se acabaría una obra, ¿no? Nunca se acabaría el proceso de excepción. Por única vez. Si la comisión, por decirlo así, de esto hay un montón de casos, creo que tenemos un módulo respecto a este tema en este curso, ahí lo podemos profundizar y hay casuística de esto, pero la respuesta corta sería no. La observación se hace por única vez, si se le da conformidad y luego
la comisión se da cuenta que, uy, no le habías revisado bien o no, se me pasó algo y ya no puedo volver a observar. Eso está desde siempre, no solo en esta normativa, sino en todas las normativas anteriores. Luego, el ingeniero Luna pregunta, ¿la entidad es la responsable frente al contratista de la calidad del expediente técnico y si en la revisión diligente del contratista no pudo detectar alguna deficiencia, ahora ya no podría mencionar el accidente de asesor? ¿Podría explicar este evento? Bueno, lo bueno es que esto sí ya lo habíamos expuesto, ¿no? Esta consulta debía haber sido antes de lo que yo comenté, ¿no? Así que ya esta parte lo pasamos. Ah, eligió, Carlos dice, no, esta no. Eligió Delgado también debe ser. Ah, María, Yo, Eligió espérame, Tapia dice, tenía que esperar hasta que lo terminen, man. Esto de los ¿en qué artículo uniformes. indica que no es no lo necesario que acabaste se coloque la todavía. observación? ¿Por dónde sí, Chanchamayo? ¿Alguien se le ha pasado el audio, por favor, generoso? Eligió Tapia, a ver, no entiendo la pregunta. Dice, ¿en qué artículo indica que no es necesario que se coloque la observación al expediente técnico? Ingeniero, si lo podría emplear o luego terminando de esto, si por vos podría decirlo a qué se refiere, por favor, lo vemos. ¿Ya? El ingeniero Reinaldo Solís dice, ¿qué funcionario es la encargada de dar la conformidad al expediente técnico? Bueno, el que de acuerdo a su ROF, al Reglamento de Organización y Funciones, o a su MOP, que es el Manual de Relaciones de la entidad, se haya establecido en general. Usualmente hay un área de proyectos que se llama gerencia de estudios, gerencia de proyectos, etcétera, ¿no? Pero va a depender de cada entidad, ¿no? De cómo está, cómo su organización. Eligió Luna, dice, ingeniero, pero no son 3 años de vigencia la responsabilidad del proyectista. No, ingeniero. En contratos de servicio se ha mantenido el 1 año de garantía, por decirlo así. Así como en obras 7 años mínimo, en servicios, que en este caso sería servicio de consultoría, sigue siendo 1. Asumo que por eso es que la norma lo ha regulado para 1 año, ¿no? Para que, digamos, ya no lo fastidien al proyectista, pero es 1 año mínimo, ¿no? La entidad podría darle más tiempo, ¿no? Quizá los 3 años de vigencia de responsabilidad de proyectistas, digamos, se refiere a la vigencia del expediente técnico. En ese caso, sí, un expediente técnico, así como un estudio de preinversión, su vigencia son 3 años, ¿no? El ingeniero Cadillo pregunta. No, hay otro. De oficina pregunta. Ah, en un adicional, ¿los porcentajes en gastos fijos y variables son iguales al ofertado o va a tener sus propios porcentajes y el costo del adicional va en gastos generales? En un adicional. Bueno, la normativa tanto desde la 3225, incluso desde mucho más antes, ¿no? De la 2030-25, incluso de la 1017, de siempre, se ha establecido, y tiene sentido, de hecho, no, tiene sentido, técnicamente tiene sentido, es correcto, de que cuando se hace una prestación, se hace el expediente técnico de una prestación adicional, se hace el análisis correspondiente de los gastos generales y gastos fijos. Es decir, no podría técnicamente incluso, no podría coincidir el porcentaje del gastos generales fijos y variables del expediente técnico, por decir, si le han puesto 10%, en la vida va a ser 10% para el adicional. No hay forma que coincidan. Es que aseguro que va a ser más. Bueno, podría ser menos, ¿no? Pero la norma establece que tiene que hacerse su propio análisis de gastos generales, tanto fijos como variables, ¿no? Tiene sentido porque, de hecho, que para cada partida tendrá que evaluarse qué gastos generales se van a requerir. Lo único que se mantiene es la utilidad. Ahí sí, es lo único, ¿no? Y el costo del adicional, como dice la normativa, también, incluso ahora lo han regulado mucho mejor todavía. En el caso que lo hace el contratista, en el caso que lo hace el contratista, los costos se incorporan dentro de los gastos generales de elaboración del expediente. En el caso que lo hace el supervisor,
Lo incorpora también eso y en la primera versión digamos, le pagan al supervisor, pero finalmente, en estricto, en líneas generales, es que el costo de elaboración del adicional, en tanto, digamos, sean costos especiales, digamos, o digamos, se requiera especialistas aparte, se requiera estudios especiales, se incorpora dentro de los gastos generales del adicional. Como ven, incluso eso va a subir todavía el porcentaje, ¿no? Y eso, bueno, siempre estaba así, no solo en esta norma, sino viene de la norma anterior. El ingeniero Cadillo dice, ante la renuncia del jefe de supervisión, debe seguir anotando en el cuaderno digital hasta que se modifique la aprobación del cambio por parte de la entidad. Y lo que comenta el ingeniero es, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta, esto lo vimos, ¿no? Que los únicos que puedes registrar, no vimos el tema de jefe de supervisión, pero los únicos que puedes registrar en cuadro de obra son, como hemos visto, el residente y el supervisor. Y desde la 3225 también había la posibilidad que podía haber un tercero, pero previa autorización de la entidad. Eso se mantiene, ¿no? Justamente para el tema de este escenario que pregunta el ingeniero. Renuncia del jefe de supervisión. ¿Qué pasa si el jefe de supervisión renuncia? Si renuncia ya, pues no, ya no es porque ya se ha ido, ¿no? Imagínense que está en obra, tiene alguna urgencia, renuncia y ya no está en obra, ¿no? No hay forma que siga anotando en cuadro de obra. Entonces, por tanto, ¿quién en todo caso anotaría hasta que los emplacen o hasta que la entidad apruebe sus emplazos? En ese escenario aparece lo que dice la normativa, ¿no? Se puede pedir la autorización de la entidad para que, por ejemplo, otro profesional anote, ¿no? No solo funciona esto en el jefe de supervisión, también funciona en el residente de obra. Justo para ese escenario es lo que la normativa regula que puede haber un tercero, ¿no? Pero en teoría, ¿no? Si ya un supervisor o un residente ha denunciado, de hecho ya no va a estar en obra, pues, ¿no? Y no va a haber forma que anoten. Otra pregunta dice, ¿formalmente el contratista debe presentar la evaluación en la dirección de la supervisión o en obra? Interesante la pregunta, ¿no? Ya, yo tengo bueno, un poco, sí, interesante la pregunta, pero hay que tener en cuenta, en general, no hemos visto esa parte, bueno, por el tiempo, que la normativa establece que la valorización se hace conjuntamente entre la supervisión y el contratista. O sea, no es que el contratista lo hace por su parte y le presenta la supervisión. O sea, no es así, ¿no? O sea, está regulado que lo hacen conjuntamente. Entonces, en teoría están juntos, pero no, y en ese momento, digamos, sacan un documento en conjunto. Pero, digamos, si se diera el caso, ¿no? Porque también hay la posibilidad de que, digamos, el supervisor se desaparezca y entonces el contratista tendría que hacerlo solo, ¿no? En ese escenario, la pregunta, dicen, ¿dónde lo presento? ¿En la dirección de la supervisión o tengo que buscarlo en obra? Bueno, es un caso, de hecho, que la norma no lo regula, pero por temas de gestión, ¿qué ha pasado, no? Por temas de gestión, bueno, bueno, la típica, ¿no? Si no lo encuentran en la dirección porque hay que tener en cuenta que el supervisor permanece en obra y tiene ahí una oficina en obra. Entonces, da lo mismo que sea en su oficina de obra o en obra, ¿no? Porque se entiende que ahí es mismo, ¿no? Entonces, casi seguro que ahí tiene que presentarlo, ¿no? O ubicarlo en ese momento. Si por OVE no lo ubica, porque no sé, por alguna razón cesaron oficina, algún problema con el supervisor, la norma actual establece que el contratista, cuando presenta su valorización, en este caso, a pesar que, digamos, ha sido la versión conjunta, presenta su valorización tanto al supervisor como a la entidad. O sea, que tiene, o sea, digamos, ya no hay pierde para el contratista o ya no hay esa preocupación o ya no le entrega al supervisor, ahora quién me lo va a tramitar, ¿no? Ya no tendría ese problema incluso. Eligió Tapia otra vez, ¿no? Ingeniero comentó que no era necesario anotar una observación en el informe de compatibilidad para luego pedir una anotación respecto a un tema como consulta. A ver, ingeniero comentó que no era necesario anotar una observación en el informe de compatibilidad
para luego pedir una anotación respecto a un tema como consulta de ellos. La pregunta era, no, ya le entendí, ingeniero tal. No, yo, bueno, en todo caso, disculpen que quizá me haya expresado mal. No he dicho que no era necesario anotar una observación en el informe de compatibilidad para luego pedir una anotación procedida. Creo que en todo caso lo que he dicho, y voy a repetirlo en todo caso. Durante la revisión del plan técnico, como dice la norma, bueno, y ahorita lo voy a mostrarles. Mm, a ver, 171. Denme un minuto, por favor. Ahí está. 171. Lo que les he dicho es respecto a la revisión del plan técnico, es de acuerdo a su redacción, de hecho, que está relacionado a la revisión del plan técnico. Lo que he dicho es esto, mira. El contratista revisa el plan técnico. Ya. Dentro de su capacidad va a poder, digamos, encontrar los errores que encuentre. Ahora bien, pero puede haber la posibilidad de que no encuentre algún error, ¿no? Pero durante la ejecución de la obra, o sea, que se le haya pasado, pues no, algo. Y durante la ejecución de la obra encuentra, pues, error. Entonces, lo que he dicho y lo que ahorita lo vamos a ver es que eso no le quita derecho al contratista a que luego haga la consulta y si se va a generar un adicional respecto a ello, pero bueno, haga la consulta y advierta también eso, no pierde ese derecho de hacer la consulta y de que se genere un adicional por no haberlo encontrado durante la acción del expediente técnico. A eso me refería, ¿no? Y eso lo dice acá en el 171. Mm, aquí está. En la 171.1, ya, bueno, dice, ¿no? En el sistema de entrega de solo construcción, etcétera, el contratista presenta la entidad contratante, etcétera, etcétera, ¿no? Este informe tiene como objetivo detectar, ahí yo lo estoy resaltando acá, por favor, mire, ah, deficiencias que podría generar prestaciones adicionales, etcétera, ¿no? De la sola revisión documental del contratista. Ya. A esto me refería. Dice, esta revisión no impide la aprobación de modificaciones contractuales no advertidas en el informe técnico. A esto me refería. Esto es lo que estoy ampliando en todo caso. Entonces, lo que dice es, esta revisión, lo que hace mención al texto anterior, dice, no, por decir, no sé, su informe de revisión, pues, no impide, dice, la aprobación de modificaciones contractuales no advertidas en el informe técnico. Ya, a eso me refería. Entonces, el hecho de que no haya podido advertir en el informe técnico no impide que luego pueda aprobarse modificaciones contractuales. Y en modificaciones contractuales, incluso la redacción de la normativa es mucho más amplia, ¿no? O sea, cualquier modificación contractual puede ser adicional, porque es una modificación contractual es una prestación adicional, puede ser un mayor metrado, puede ser lo que, digamos, lo que implique cualquier modificación del contrato, entre ellas prestación adicional. A eso me refería, ingeniero. Ya, creo que, disculpen, regreso. Y ya que hay más. Ya, Eligio Cadillo dice, ante la renuncia de los residentes por falta de pago del contratista, ¿es procedente que el contratista plantee una suspensión de plazo? Hay un principio legal, no soy abogado, bueno, pero hay un principio legal, ingeniero, que, bueno, ya se me fue el palabra, pero el punto es que mejor como ingeniero lo hablo. Miren, dice, renuncia del residente por falta de pago del contratista. O sea, en otras palabras, no, tú no puedes alegar un derecho
si el derecho que estás alegando es por una obligación que era de tu, digamos, de tu responsabilidad, ¿no? Era parte de tu obligación. Entonces, la pregunta del ingeniero, como ven, dice, ¿no? Si mi residente se va porque no lo estoy pagando y le puedo pedir a la entidad que suspenda el plazo, no, pues no quiere decirle el contratista, ¿no? Y es tu problema, pero se ha ido el residente porque no lo ha estado pagando, ¿no? No, no en ese sentido no hay forma, pues no hay forma. Incluso hasta el contratista tendría ya vergüenza de pedir una suspensión de plazo, ¿no? Para ese tema. Digamos en un sentido coloquial, ingeniero, disculpen. En un adicional, el supervisor es necesario que apruebe el adicional o da su opinión técnica favorable. No es la entidad que lo aprueba. Ingeniero. Ya, quizá debe ser la pregunta porque en algún momento quizá mencioné eso, pero no me acuerdo. Pero ya, aclarando en todo caso, ¿no? Por, digamos, ¿qué sería? Por potestad, en todo caso, por potestad. El único que puede aprobar una prestación adicional es la entidad o la Contraloría, ¿no? Pero en principio es la entidad, es el único, ¿no? Entonces, el supervisor ni el docente tienen esa potestad. Por tanto, el supervisor lo que da solo es opinión favorable. Entonces, la entidad, en función de esa opinión favorable, puede o no acoger, pero al final el único que puede aprobar, digamos así, con el nombre completo aprobar, es la entidad, ingeniero. Y es correcto, ¿no? Lo que dice. El ingeniero Milagro dice, en caso de las consultas, ¿qué pasaría si se presenta un vicio oculto justo cuando se ejecuta una partida y que necesariamente se tiene que realizar una consulta? Entonces, ¿cómo procede si esa partida está afectando una ruta crítica? Ah, ya, ingeniera. Y en verdad, buena pregunta, interesante y buena pregunta del ingeniero, de la ingeniera Milagros, ¿ah? Se refiere a este caso, ¿no? Y bueno, yo quería pasarlo por alto, pero con esto cierro las preguntas, por favor. A esto se refiere. ¿Se acuerdan que les decía, y así dice la norma, ah, la 190, el contratista tiene que tener la suficiente previsión para hacer la consulta, ¿no? Porque si no tiene la suficiente previsión y le afecta la ruta crítica y la entidad le aprueba le absuelve en su plazo, no le genera ningún derecho al contratista. Pero la pregunta de la ingeniera es, ¿no? Bueno, tiene sentido, yo asumo que la ingeniera ha querido hacerlo más escueto y ha querido ser más respetuosa, ¿no? En otras palabras me ha dicho, ingeniero, tiene sentido todo lo que usted dice, ¿no? Y todo lo que la norma dice, básicamente, todo lo que es la norma. Porque ese sería un escenario en que es un tema que es fácilmente detectable, pues, ¿no? Está en los planos, en las ecuaciones técnicas. Pero ¿qué pasa si todo está bien en las ecuaciones, en el presupuesto, todo está bien? Y justo cuando voy a comenzar, meto máquina y, por decir, revienta un pozo, por decir, ¿no? Eso sería un tema que no había forma de advertirlo. No tanto un vicio oculto, pero sí es algo que no podía advertir. Pero yo asumo que la pregunta iba por ese lado. Entonces, la pregunta del ingeniero, ¿y qué pasa en ese caso? ¿No? ¿Funciona esto lo que dice la norma? O sea, es decir, que si recién pregunto acá y van a pasar 21 días y la entidad me absuelve y ya no tengo derecho a ampliación de plazo, ese es otro escenario. En este caso es otro escenario, ¿no? Ya tendría que invocar la causal A que se mantiene de ampliación de plazo. Eso, como dicen, lo van a ver en el módulo de ampliación de plazo. Ingenieros, disculpen, sé que están esperando los otros ingenieros, así que por favor, por respeto a ellos, no me voy a extender, pero creo que también ya no hay más consultas. Así que muchas gracias, ingenieros. Y nada, acá terminaría. Dejo de compartir. Muchísimas gracias nuevamente, estimados ingenieros.